buenos días, ¿cómo están todos? Es un gusto saludarlos. Para nosotros es una bendición compartir esta mañana con ustedes. Estamos agradecidos con Dios por estar aquí presentes y por ser parte de este servicio, y me gustaría que nos acompañen con una oración. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión, por ese sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Te damos gracias porque sabemos que todo lo que tú haces es perfecto y tu voluntad es perfecta para tus hijos. Queremos pedirte, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente espiritual para lo que el pastor hoy comparta con nosotros llegue a entendimiento nuestro, pero sobre todo, Padre, que lo pongamos en práctica y podamos ser de bendición para otros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré.
cielo y la tierra, tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Ya como decía mi esposa, muy buenos días a todos, gracias por conectarse, buenos días a todos los que nos miran y nos escuchan por Facebook Live, buenos días a todos los que nos escuchan y nos miran por Instagram. La verdad que es un privilegio, estamos agradecidos por poder compartir con ustedes un poco más de la palabra, y me gustaría que nos acompañaran abriendo sus Biblias en Primera de Juan capítulo 5 versículos del 1 al 5. Sería Primera de Juan capítulo 5, versículos del 1 al 5. Me gustaría que me acompañaran en la lectura, y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama, que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a hijos de Dios cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pues, dando continuación a la lectura, me gustaría que nos acompañaran con una oración por petición para Guatemala, por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de los matrimonios de nuestra iglesia. Así que nos acompañan. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido vivir en un país tan hermoso, Señor. Te damos gracias, Padre lindo, porque eres tú el que ha puesto, Señor, vida en esta tierra sagrada, Señor. Asimismo pedimos, Señor, que sea tu voluntad que se cumpla en esta tierra, Señor, en este país, en estos momentos, pues, que son de prueba para muchos, Señor, pero sabemos que contigo, abrazados, Señor, no nos va a hacer falta nada. Gracias, Padre hermoso, porque sabemos que tú tienes en victoria, Señor, a cada una de las familias de esta iglesia, a cada una de las familias que necesita, Señor, estar abrazados de ti, Señor. Así como tus hijos, Padre bendito, te pedimos, rogamos, Señor, y clamamos a ti para que seas tú el que cubra con las necesidades de las familias de Guatemala, Señor. Que seas tú, Señor, el que brinde protección, salud, Señor, y paz, sobre todo en nuestros corazones, Señor, a nuestras familias, Padre lindo, a las familias de DCN, a las familias de Hábitat, a las familias de las iglesias, Señor, que nos acompañan, y a cada una de las personas que nos está viendo, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, el que quede en nuestros corazones, Señor, llenándonos de fe, de amor, pero sobre todo, Señor, que nos hagas entender que tenemos el poder del Espíritu Santo, Señor, en nosotros para poder vencer cualquier temor, Señor. Pedimos, Padre lindo, que seas tú el que se quede en medio de nuestros hogares, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que se quede en medio de nuestras decisiones, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, así como dice tu palabra, sea para bien, Señor, porque nosotros tenemos el poder, Señor, de vencer al mundo, porque el mundo no nos gobierna, sino que eres tú, Padre lindo. Pedimos que, Padre, sea tu presencia la que gobierne en nuestras casas, Señor, que sea tu presencia, Señor, la que gobierne, Señor, en cada uno de nuestros corazones, y que sea tu presencia, Señor, la que se quede en nuestra boca, Padre bendito, para poder, Señor, ser agradables hacia ti, Señor. Rogamos y clamamos a ti nuevamente, Señor, para que seas tú el que se quede en medio de nuestros corazones, Padre lindo, y que todos los actos y todas las obras que nosotros querramos hacer vayan dirigidas para ser agradables a ti, Señor.
Gracias te damos, Padre lindo, por dirigir, Señor, las iglesias de Guatemala. Te pedimos, Señor, que seas tú el que cubra las necesidades de cada iglesia de Guatemala, Señor, de cada iglesia del mundo, Señor, para que sean siempre esas voces, Señor, que vayan hablando de ti, Señor, y que es el mandamiento que nosotros tenemos. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos, Señor, y porque creemos en ti, Señor, te amamos, te pedimos y rogamos a que seas tú, Señor, el que nos cubra con tu preciosa sangre. En el nombre de Jesús damos gracias y te pedimos, Señor, lo que te hemos pedido. Amén, amén y amén. Así que, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Aunque pase el tiempo, sé, tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo.
Hoy tienes el control, nunca pierdes el control. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. A ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
y es lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y es lo que harás en mí. Creo en ti. Creemos en ti. Y en lo que estás haciendo en nuestras vidas, yo creo en ti. Muy buenos días, amigos y hermanos que esta mañana de domingo 23 de agosto nos están acompañando en este servicio virtual a través de Facebook Live y también de Instagram en las páginas de Misión Cristiana Dios con Nosotros. Bienvenidos, buenos días. Antes de iniciar el mensaje de la palabra, quiero recordarles las actividades que tenemos en esta semana. Esta semana que estamos empezando precisamente hoy, el lunes y el viernes a las 8:30 tenemos noches de oración para que nos unamos en oración e intercesión por las personas que lo necesitan, por la nación y por muchas otras cosas más. Este miércoles tenemos una noche muy especial, una noche de misiones o misionera, en la que vamos a tener la presencia de un misionero guatemalteco que está en Albania, y él nos va a hablar del tema la Biblia y las misiones. 7:30 de la noche el miércoles, una noche muy especial, la vamos a hacer por Zoom y por Facebook Live. Así es que todos están cordialmente invitados, y desde ya también les estamos recordando que el sábado 29 de agosto, que todavía falta un poco, va a ser nuestra reunión, nuestro café de Ironman de Guatemala, reunión de hombres, de varones. Ya se está publicitando, así que esté atento a las imágenes, a las invitaciones que se están enviando. Todos son cordialmente bienvenidos a esa reunión. Esta mañana continuamos con el tema Palabra y Poder, que empezamos el domingo pasado y que tiene que ver, y lo estamos haciendo como una respuesta de celebración al mes de la Biblia, que es agosto, y también como un recordatorio importante de lo que es la Biblia. Déjeme que hagamos una oración. Padre bueno, esta mañana te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te pedimos, Espíritu Santo, que tú con la fuerza, el poder, con la profundidad que inspiraste y escribiste esta palabra, también nos hables esta mañana a cada uno de los que están conectados, a los que van a ver esta enseñanza más tarde o mañana o durante la semana. Te rogamos, Señor, que tú seas propicio y que tu palabra hable, Señor, con la contundencia que tiene, con el poder que tiene. Y te ruego en lo personal que solo sea yo un transmisor, un instrumento en tus manos, en el nombre de Jesús. Bueno, pues bienvenidos. Yo creo, hermanos, reflexionando un poco, que la palabra de Dios, la Biblia, es extremadamente poderosa. No solo porque ella lo dice de sí mismo, sino porque los que la hemos experimentado ese poder que la palabra tiene. Hemos experimentado cómo la palabra nos habla en momentos justos, adecuados, profundos, nos confronta, nos desnuda, nos evalúa, pesa nuestro corazón, analiza nuestros pensamientos y motivaciones. Pero creo también, amigos, que no la hemos valorado lo suficiente. No la hemos respetado, no la tomamos en cuenta. A veces la conocemos, pero no la obedecemos. Tampoco la hemos defendido, y más bien muchos cristianos han puesto en duda la palabra del Señor. Pero hoy, en esta serie de Palabra y Poder, vamos a analizar cómo la palabra, y ese es el tema de esta mañana, es martillo, fuego y agua. Y la misma palabra se autodescribe de esta manera. Y empecemos primero como el primer punto, la palabra es como martillo. Vayamos a Jeremías 23:29, donde dice de la siguiente manera. Una pregunta es este verso, y dice: ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Ahí habla de los dos primeros puntos que vamos a ver hoy, fuego y martillo, pero vamos a centrarnos en este momento como el martillo. Y dice, como el martillo que despedaza la roca. Podemos
pensar en el uso normal, natural que tiene el instrumento del martillo. Los martillos tienen básicamente, yo creo que los podemos resumir en dos funciones básicas. La primera es afianzar y unir, y la segunda es destruir, destrozar, desposolar, deshacer. En el contexto del pasaje de Jeremías que acabo de leer, el martillo es el que despedaza la roca, es decir, el que se usa para romper. Martillos grandes, martillos que se usaban en la antigüedad allá en las minas, donde a pulmón y con esos martillos grandes se rompía la piedra. Y también hay martillos pequeños, por supuesto, y de todos tamaños y pesos. Pero pensemos primero en la primera función que le compartí. El martillo sirve para afianzar. ¿Por qué para afianzar? Porque el martillo sirve para clavar clavos y los clavos sirven para unir piezas. Entonces, cuando hay piezas de madera, sobre todo, aunque pueden ser de otro material, pero sobre todo de madera, que están desunidas, que están desperdigadas, que están rotas, que están quebradas, por medio de un martillo y un clavo y varios clavos podemos ir uniendo esas piezas. Hace algunos meses nosotros en casa teníamos unas sillitas que mi mamá nos dejó o dejó, y nosotros las tomamos. Son unas sillas sencillas como aquellas que tenemos el juego completo de 2 sillas y un pequeño sofá con mimbre. Pero una de las sillas se quebró y la llevamos a la iglesia, y allá nuestro amigo y hermano Giovanni nos hizo el favor de unir de nuevo la pata que se quebró. Y precisamente en esta semana estuve por allá y le dije: Giovanni, ya está lista la silla. Sí, me dijo hace rato. ¿Y con qué la uniste? Bueno, me dijo, primero con cola, que es un pegamento, pero luego le puse clavos para afianzarla. Y esa fue la palabra que usó, para afianzarla. No le pregunté cómo puso los clavos, pero es muy lógico y es completamente normal que lo haya hecho con un martillo. El martillo, por lo tanto, la palabra de Dios, al ser comparada con un martillo, nos puede recordar que la palabra de Dios une piezas. La palabra de Dios une vidas. La palabra de Dios une vidas que han estado rotas en todo el sentido de la palabra. Y sobre todo la palabra de Dios une una amistad que se había hecho enemistad entre Dios y el hombre. La unión entre el Creador y la criatura fue despedazada por el pecado, rota por el pecado. Pero el Señor, con su palabra, viene y la une como un martillo, une esa relación de nuevo. Pero también pensemos en el segundo uso del martillo, que es el que dice directamente Jeremías 23:29, y es el martillo que despedaza, que destruye, que aniquila. Y el reino de los cielos y el evangelio, dice 1 Corintios 4:20, no son palabras, sino son poder. Leamos 1 Corintios 4:20, si usted me acompaña a leerlo. Dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y realmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo son poder. Por eso las palabras, cualquier otra palabra de cualquier otra filosofía o religión o pensamiento, opinión, cualquier aporte que cualquier persona puede hacer, puede ser muy valioso, puede ser de mucha experiencia, basado en estudios científicos. Claro, la ciencia también aporta cosas muy importantes, pero la palabra de Dios es poder. Es poder porque ha salido esa palabra de la boca de Dios. Y también en 2 Corintios 10, 4 y 5, que están ahí cerca de donde estamos ahora, podemos leer lo siguiente: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Note que en los dos versículos, el 4 y el 5, se usa el verbo destruir. El 4 dice que sirve las armas poderosas en Dios, que no son carnales, son buenas para destruir fortalezas, y el versículo 5 para destruir especulaciones y pensamientos de altivez que se levantan en contra de Dios. Por lo tanto, una de las herramientas más fuertes, más eficaces, más poderosas para destruir todo tipo de pensamiento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios
es la palabra de Dios. La palabra de Dios actúa en ese momento como ese martillo que destruye la oposición contra Dios, la filosofía contra Dios. De hecho, estamos enfrentando en este siglo XXI filosofías tan fuertes ustedes, tan agresivas. Estamos enfrentando situaciones que en el siglo XX no se dieron o se dieron de una forma muy opaca, muy solapada, pero ahora es tan evidente, por ejemplo, las manifestaciones a favor del aborto o las manifestaciones a favor del feminismo, de la forma que lo conciben, o de la unión de personas del mismo sexo, o situaciones como esas, ¿no? Ahora también cosas que son aún más extremas, como el hecho de empezar a pelear porque se autorice las relaciones sexuales con niños o con animales, cosas aberrantes, cosas terribles que antes no enfrentamos así abiertamente. Pero ese tipo de filosofías o ese tipo de levantamiento de pensamientos que van en contra de Dios solamente pueden ser destruidos por las herramientas que no son carnales, sino son poderosas en Dios, de las cuales de las más fuertes y poderosas es la bendita palabra de Dios. La palabra entonces es nuestra arma espiritual y poderosa en Dios, y cualquier argumento que pretenda separarnos de Cristo, de su evangelio, es destrozado por la palabra de Dios, es confrontado y deshecho, desmenuzado, acabado por la palabra de Dios. Jesús es la palabra viva. Siempre me gusta refrescar el momento de la transfiguración del Señor, cuando Él lleva a sus 3 discípulos más cercanos a aquel lugar, a aquel monte, a orar. Y en la noche el Señor se transfigura con vestiduras blancas y resplandecientes, y 2 varones aparecen junto a Él. Y sucede que uno era Elías y el otro era Moisés, y estaban los dos con Jesús hablando, y los 3 discípulos atónitos con la boca abierta observando aquella escena gloriosa. Pero lo que quiero hacer que usted vea, que llamar su atención, es que los 3 representan la palabra. Moisés, la palabra de la ley que le fue dada a Moisés, escrita por el dedo de Dios en una tabla, y bajó 2 veces, bajó de aquel monte Sinaí con esas tablas que era la ley para el pueblo de Dios. Elías representa esa palabra profética, el gran profeta Elías, el profeta de Dios que fue levantado al cielo en carro de fuego, con tremendos portentos y milagros que el Señor le permitió hacer. Aquel hombre representa esa palabra profética, el profeta de Dios. Tan fuerte es el profeta Elías que habla en Malaquías y luego en los evangelios de los tiempos de Elías, de cuando venga el espíritu de Elías. Y Jesús, por supuesto, representa la palabra viva. Ya no es la palabra profética se cumple en Jesús, y la ley también se cumple en Jesús. Entonces Jesús es la palabra viva. Y esa palabra viva, hermanos y amigos, es la que destroza cualquier argumento y cualquier defensa del pecado y de lo que se pretende llamar bueno y no es bueno, sino que es malo y es pecado, desagradable y aberración delante de Dios. Y como esa roca indestructible, también Mateo 21:44 presenta a la palabra viva que es Jesucristo. Leamos Mateo 21:44, hermanos y amigos, aquí lo tengo. Dice de la siguiente manera: el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Y está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de Él como palabra viva, de sus enseñanzas. Y dice que el que caiga contra Él será hecho pedazos, pero si Él cae sobre algo, lo esparcirá como polvo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, la palabra viva de Dios que es Jesucristo, es como martillo que destroza, que destruye, que acaba el pecado, que termina con la esclavitud al pecado, que desvanece el temor, que hace para atrás las tinieblas. La palabra de Dios es palabra poderosa, y por eso estamos predicando palabra y poder. Pero vayamos a ver también en nuestra segunda parte de este mensaje cómo la palabra del Señor también es fuego.
Y quisiera que me acompañaran de nuevo a leer Jeremías 23, 29, ya lo leímos, es una pregunta, pero la primera parte de 23, 29 de Jeremías dice: ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor? Como aquel fuego, es una pregunta. La palabra de Dios en Jesús y sus profetas es como fuego consumidor. Miren lo que dice ahí mismo en Jeremías 5, 14. Un poco atrás de donde estábamos, dice: por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, por cuanto han hablado esta palabra, he aquí pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. Mire qué fuerte esa palabra. Pondré esta palabra que han hablado con su boca, la pondré en tu boca, dice, como fuego, y a este pueblo como leña, y será consumido. Pero ¿por qué habla de esa manera el profeta Jeremías? Porque él está profetizando a un pueblo que no quería oír esa profecía, que la desechaba, que la menospreciaba, que consideraba el rey de ese pueblo, que los profetas, otros tipos de profetas, le estaban diciendo: sí, tú vas a ser vencedor, sí, tú vas a salir adelante, sí, tú tienes la victoria. Y él prefirió creer lo que no era la palabra de Dios. Por eso el profeta Jeremías le fue inspirada este verso y esta palabra, en la cual está diciendo que la palabra de Dios va a ser puesta en su boca como fuego. Pero lo que va a alimentar ese fuego, el combustible de ese fuego, es un pueblo desobediente, un pueblo que no escucha la voz del Señor. Por eso la palabra de nuestro Dios es como fuego el fuego que consume, y el combustible de ese fuego para destrucción es aquella persona, aquel pueblo, aquella sociedad que no quiere escuchar la palabra del Señor. Pero ¿sabe una cosa? También hay otro tipo de fuego, y es el que experimentaron dos discípulos de Jesús en Lucas 24, 32, que yo le invito a que lo leamos. Lucas 24, 32 dice: y dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mismos mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Están hablando dos discípulos de Jesús después de la resurrección del Señor, que iban camino a Emaús muy contentos, platicando, comentando, yo no sé, tal vez no iban tan contentos, tal vez iban tristes y comentando la muerte de Jesús, o quizás que ya había resucitado y algunos lo habían visto, cuando se les para un tercer hombre a la par de ellos y les empieza a hablar la palabra de Dios. Y yo quisiera que notáramos cómo se las habló. Versículo 27, ahí mismo en Lucas 24: y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Mire qué maravilloso. El Señor les empezó a hablar desde Moisés, pasando por los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, les empezó a explicar cómo él aparecía, porque dice, el tema que les estaba hablando no era del Mar Rojo, no era de las 10 plagas de Egipto, no era del profeta Oseas, ni tampoco de los salmos o los proverbios. Estaba hablando lo que esa palabra, sí, los salmos, los proverbios, los profetas mayores, los profetas menores, los libros históricos, el Pentateuco, hablaban referente a él, es decir, a Jesús. Por eso es tan importante y tan rico y tan desafiante saber, hermanos, que desde Génesis 1:1 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, el tema central de este libro no es usted ni soy yo, no es nuestra vida buena y agradable y bonita, ni es que nos vivamos alegremente, es Jesús. Jesús es el tema de este libro, Jesús es el tema de toda la palabra, porque dice que el propio Jesús le habló a estos discípulos de una manera contundente, maravillosa, explicativa, como el maestro que era, empezando desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco, hasta los profetas, es decir, hasta Malaquías. Todos esos rollos ya estaban escritos en el tiempo de estos dos discípulos. Por supuesto, él no abrió los rollos, él les empezó a hablar y ellos conocían esa historia, ellos sabían la palabra, y entonces Jesús les empezó a hablar de eso. Y mire qué pasó en el verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y luego el 32 que ya leímos, pero lo volvemos a leer: y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Elementos vitales ahí, ¿verdad, hermanos? Nos abría las Escrituras.
Lo que hay que hablar son las Escrituras, lo que hay que compartir son las Escrituras. Y por eso las Escrituras, la palabra de Dios, son poderosas. Hermanos, por más hermoso, lindo, profundo y completamente así impactante sea el testimonio de alguien, el testimonio no es el evangelio. El testimonio no convierte a nadie. Lo que convierte a alguien, lo que impacta la verdad de Dios y su evangelio es la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús no les empezó a decir, es que vieran cómo estuve en la cruz y todo lo que sufrí y cómo me dolían los clavos cuando me los metieron y cómo la corona de espinas y vieran lo que sufrí cuando... No, él no les contó su testimonio. Él abrió las Escrituras. Qué importante es tener abiertas las Escrituras. No, hermanos, solamente como una señal de buena suerte, como aquellos que tienen en su casa en la sala la Biblia abierta en el Salmo 91 y creen que eso es todo. No, hermanos, es que la Biblia tiene que estar abierta en nuestros corazones, adentro de nosotros. También tiene que estar abierta frente a nuestros ojos, y no solamente en el Salmo 91, sino que tenemos que abrirla para aprender de ese Jesús, porque dice que lo que Él les habló, y ese es el segundo elemento importante, fue acerca de Él, de lo que la Biblia, el Pentateuco, los profetas, los históricos, los libros poéticos hablaban de Jesús, porque el centro del mensaje de toda la Biblia es Jesús. Por eso cuando predicamos, en algún momento, alguna vez alguien me dijo, pero es que usted predica poco del Antiguo Testamento y mucho del Nuevo. Otra persona me dijo al contrario, ¿verdad? Usted predica mucho del Antiguo Testamento y poco del Nuevo. Pero la verdad es que no importa si predicamos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, en todos los libros de la Biblia tenemos que enfocar estas Escrituras a qué nos habla de Jesús. Y Él estaba hablando de Él, pero no por su testimonio, sino porque abrió las Escrituras. En eso desapareció porque no lo reconocieron, y entre ellos entonces se hicieron esa pregunta: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba y abrió las Escrituras? Eso es impresionante, hermano. Porque aquí estamos hablando de la palabra como fuego, pero cuando arde en el corazón, no para destrucción, sino cuando arde para purificación, cuando arde para transformación, cuando arde, mis hermanos, para esperanza, cuando arde para cambio de pensamiento. Y aquellos hombres se quedaron anonadados, impresionados, porque lo que aquel hombre que no reconocieron en su momento, pero que era Jesús, al abrir las Escrituras les habló de ese Jesús, les ardía el corazón. Es decir, había una reacción muy profunda dentro de ellos que se equipara con el ardor que produce un fuego interior que les despertaba aquel anhelo de escuchar, aquella necesidad de conocer más de Jesús. Pero la clave está en el verso 31 que ya leímos, pero lo quiero volver a leer. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron a Jesús. Pero Él desapareció de la presencia de ellos. ¿Sabe una cosa, hermano? Para que la palabra del Señor arda en nuestros corazones, primero, hay que abrir las Escrituras. Segundo, hay que reconocer en las Escrituras a Jesús en todo tiempo. Pero tercero, y quizás lo más importante, es que Jesús nos sea revelado. Como dice el versículo 31, que lo reconocieron. Quien no reconoce a Jesús jamás va a poder pensar o percibir que las Escrituras arden adentro de él. Es más, alguien que no ha reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, como lo hizo Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Porque la gente decía que era un profeta, que era un gran hombre, que era un maestro, que era Elías. Pero Él les pregunta ya directamente: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Cuál es el reconocimiento que ustedes hacen? Y Pedro levanta la mano y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había un reconocimiento expreso, completo, de que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo prometido, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Y por eso, al reconocerlo, entonces
la palabra de Dios al abrirse puede arder en nuestros corazones. Pero hermanos, de lo contrario nos vamos a aburrir, de lo contrario nos vamos a dormir, de lo contrario vamos a decir no entendí nada, de lo contrario vamos a decir bueno, mejor póngame algo más fácil que yo pueda entender. La verdad es que lo que tenemos que entender es que toda la Biblia nos habla de Jesús y que debemos, antes de que arda en nuestros corazones la palabra como ese fuego transformador, debemos reconocer a Jesús. Reconocerlo como nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, la ofrenda que se pagó por nuestro pecado, es decir, el que redimió nuestros pecados y el que murió en la cruz de forma sustitutiva por nosotros. Y sobre todo debemos reconocerlo como ese Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso estos hombres, al reconocer quién era, entonces se vieron las caras y se quedaron así asombrados y dijeron, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando este hombre abría las Escrituras y nos explicaba, nos hablaba? Por supuesto, porque la palabra es fuego, fuego que arde, fuego que levanta, fuego, hermanos, que completamente nos transforma de adentro hacia afuera. Es interesante y es maravilloso que las Escrituras quieren actuar en nosotros, hermanos, como fuego. Pero cuando nosotros las ignoramos, cuando nosotros las desobedecemos, cuando las cuestionamos, hay muchos cristianos que cuestionan la palabra de Dios. Yo no puedo entender muy bien eso, pero hay cristianos que cuestionan la palabra. Así es, la palabra de Dios es machista. Si es que Dios entonces es injusto. Si es que Dios entonces se equivocó. Si es que esa parte de la Biblia, como no la entiendo, no me aplica. No, es que el asunto no es que yo la entienda, el asunto es que todo aplica. Porque es la palabra de Dios y es poderosa y es fuego. Entonces, para aquellos que nos ha sido revelado Jesús como el Hijo del Dios viviente, ese ardor, ese fuego de la palabra arde adentro de nosotros y provoca cambios, provoca transformaciones, provoca cosas internas que vamos a ver con más detalle el próximo domingo en el último mensaje de esta miniserie. Pero para aquellos que no la creen, que la ponen en duda, aquellos que se mofan de ella o aquellos que no la entienden, es o porque no se les ha revelado Jesús y no lo han reconocido como su Señor y Salvador, o es aquellos que va a ser el fuego de destrucción, el fuego que consume, el fuego que leímos en Jeremías 5:14, donde dice, ¿acaso mi palabra no es como fuego consumidor y la pondré en tu boca y en la boca tuya tú la dirás al pueblo y el pueblo será como el combustible, como la madera, como la leña que ese fuego consume? Es impresionante eso, hermanos, y debemos de reflexionar. Porque sabe una cosa, uno de los libros que se va a abrir en los juicios de Dios en su segunda venida, Jesucristo va a abrir varios libros, los sellos, los libros, pero uno de ellos va a ser esta palabra. Y hoy esta palabra es nuestra comida, es nuestro sustento, es nuestra medicina, pero en aquel momento va a ser el libro que nos va a juzgar. Y como tercero y último punto esta noche, la palabra es también como agua. Fíjese que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:3 lo siguiente. Les dijo algo puntual, maravilloso, que dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si estamos hablando de limpieza, si Jesús les dijo a sus discípulos que ellos ya estaban limpios por la palabra que Él les había hablado, es porque esa palabra funcionó como agua y como jabón para limpieza. Fue una obra de limpieza que el Señor hizo al hablarles su palabra a aquellos discípulos a los que les estaba refiriendo ahora. Y así funciona la palabra del Señor también, como agua, como limpiador de nuestras vidas. Y esa limpieza funciona perfectamente y nos da entrada a la presencia de Dios. Y aquí quiero usar una figura que en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, se usaba en el templo de Salomón, y no solo en el templo de Salomón, sino viene desde el tabernáculo de Moisés que se usaba. Pero antes quisiera que leyéramos en el profeta Joel, capítulo 2 y versículo 17, lo que Joel profetiza en relación a esto. Joel 2:17 dice, entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues tu heredad al oprobio.
a la burla entre las naciones, ¿por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿A qué se refería el profeta Joel con esta expresión? Primero está refiriéndose a un lugar físico, a un lugar bien ubicado, que dice entre el pórtico y el altar. Y ahí está hablando del templo, ¿no? Del templo de Salomón. Y ahorita vamos a hablar y a ver en la Biblia qué había entre el pórtico y el altar. Pero luego se refiere a un grupo de personas que hacían algo en ese lugar y les está pidiendo proféticamente que lloren. Dice, a los sacerdotes, lloren, ministros del Señor, y digan, clamen al Señor, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues a tu heredad al oprobio, a la burla de las naciones, porque han de decir entre los pueblos dónde está tu Dios. Entonces está diciendo, ustedes sacerdotes, en ese lugar físico, geográfico, lloren e intercedan y clamen al Señor y pídanle perdón al Señor por el pecado del pueblo, y díganle al Señor que por favor no entregue al oprobio a su heredad, y que no se provoque aquella vergüenza de que los pueblos digan, ¿y dónde está tu Dios? Y así le digan al pueblo. Ahora, ¿a qué se refería el profeta Joel? ¿Qué había en ese lugar? Vayamos a ver, mis amados amigos, en Primera de Reyes 7:23, si usted me acompaña. Primera de Reyes 7:23 al 26 nos narra qué había en ese lugar. Dice, hizo asimismo el mar de metal, fundido de 10 codos de borde al borde, en forma circular. Su altura era de 5 codos y tenía 30 codos de circunferencia. Y debajo del borde había calabazas alrededor, 10 en cada codo, rodeando por completo el mar. Las calabazas estaban en 2 hileras fundidas en una sola pieza. El mar descansaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al occidente, 3 mirando al sur y 3 mirando al oriente. El mar descansaba sobre ellos y todas sus ancas estaban hacia adentro. El grueso era de un palmo y el borde estaba hecho como el borde de un cáliz, como una flor de lirio, y tenía capacidad, oigan, para 2000 batos. Voy a leer el 27 también. Entonces hizo las 10 basas de bronce. La longitud de cada basa era de 4 codos, su anchura de 4 codos y su altura de 3 codos. ¿A qué se refiere con el mar de metal? Era un recipiente gigantesco hecho de bronce, en el cual cabían, ahora se lo voy a traducir a medidas actuales, cabían, aquí lo tengo anotado, cabían 11.100 galones de agua, 42.000 litros de agua cabían en esa basa, en ese mar de agua. Y estaba hecho de bronce y tenía esos 12 toros divididos en 4 grupos de 3, cada uno enfocado a los 4 puntos cardinales. Y esa agua después la depositaban en las 10 basas que hicieron, que tenían ruedas. Eso ya no lo leí, pero tenían ruedas. ¿Y qué hacían? ¿Y dónde estaba ubicado ese mar de metal, como le llama Segunda de Reyes? Estaba ubicado entre el pórtico y el lugar santo. Y era el lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos y se aseaban físicamente antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo a oficiar todos los sacramentos y todos los rituales que tenían que hacer. Y yo les dije antes, era una copia de lo que había en el tabernáculo de Moisés, porque en el tabernáculo de Moisés, justamente entre la entrada, entre el atrio del lugar y el lugar santo y santísimo, había un lavatorio, un lavabo, que era mucho más pequeño, era tal vez algo como de este tamaño, y en la cual también los sacerdotes se lavaban. Pero ese lavamiento, mis amigos y mis hermanos, no era un lavamiento solamente de aseo personal, aunque sí contenía ese contexto también, o esa parte, pero sobre todo era un acto simbólico de lavar sus pecados antes de entrar a la presencia del Señor como sacerdote para oficiar sacrificio por todo el pueblo. Por eso el profeta Joel está diciendo, miren, entre el pórtico y el lugar santo, sacerdotes, clamen, lloren,
intercedan, rueguen por el pueblo para que el pueblo se arrepienta, sea limpiado, para que no haya oprobio de la heredad de Dios y para que los pueblos no pregunten ¿dónde está tu Dios? Ahora quiero que veamos y complementemos la idea en Segunda de Crónicas 4:6. Ahí adelante donde estábamos, Segunda de Crónicas 4:6 dice, hizo también 10 pilas, que son las más pequeñas, para lavar, y puso 5 a la derecha, 5 a la izquierda, para lavar, aquí está, oiga, las cosas para el holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Los recipientes pequeños era para lavar lo que iba a sacrificarse, pero la piscinona grande hecha de bronce era para que los sacerdotes se lavaran. Y esa es la sombra del Antiguo Testamento, de lo que Jesús y su palabra, su evangelio poderoso iba a hacer en una nueva generación de sacerdotes. Porque le quiero contar que según Apocalipsis 1:6, usted y yo ahora somos un pueblo de reyes y sacerdotes, y el Señor se está haciendo para ti, se está acercando un pueblo de sacerdotes. Hoy ya no hay un clan sacerdotal, hoy ya no hay un grupo o una familia sacerdotal, hoy ya no hay nada más los de cierto apellido, los de cierta alcurnia, los que tienen derecho a ser sacerdotes. Hoy, bajo la orden de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, que no es de la orden de los sacerdotes de Aarón ni de Leví, sino de la orden de Melquisedec, todos los que nos acercamos a él, ahora somos sacerdotes y ejercemos un sacerdocio universal. Por eso Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2 y versículo 9, real sacerdocio. Somos real sacerdocio, porque hemos recibido ese sacerdocio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, según lo declara Hebreos. Entonces, hermanos, nos está pidiendo, en la profecía de Amós era para los sacerdotes levíticos de aquel tiempo, pero esa profecía aplicada a nosotros hoy nos está pidiendo a nosotros que entre nuestra cotidianidad, entre lo que nosotros hacemos comúnmente, entre el atrio y el pórtico y la presencia del Señor, hay un lugar para alabarnos, pero ahora ya no es un lugar físico, ahora es Jesucristo, ahora es la palabra viva, ahora es su palabra bendita. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, mis amigos, mis hermanos, si lo que Jesús habló nos limpia, ¿por qué no lo leemos? Si lo que Jesús habló es lo que nos limpia, ¿por qué no lo obedecemos? Si lo que Jesús habló es lo que nos ubica para poder ser sacerdotes, que podemos entrar a su presencia con limpieza, ya no en un acto meramente simbólico, sino en un acto realmente profundo, trascendental, que limpia nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu y nos hace nuevas criaturas. Mis amados hermanos, tenemos que sumergirnos ahora en esa gran basa, en esa gran mar que ya no es de metal, sino que es la bendita palabra de Jesús, que es la que nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús nos lava entonces con su palabra, no simbólicamente, sino profundamente. La palabra y el evangelio de Jesús es tan poderoso, mis amigos, que nos limpia de todo pecado, transgresión y maldición. Nosotros ya estamos limpios, al igual que aquellos 12 que Jesús les habló en Juan 15:3, también nosotros estamos limpios por la palabra que Jesús nos ha hablado. Así es que con esto en mente y en el corazón, hermanos, les recuerdo y queremos llegar a la conclusión y al desafío de este mensaje en esta mañana de domingo, diciéndoles las conclusiones. La palabra de Dios, hermanos, no la podemos seguir menospreciando, no la podemos seguir desvalorizando ni poniéndola en duda, porque la palabra de Dios es poderosa como un martillo que afirma y une pedazos, y un martillo también que destroza y hace polvo lo que se opone al conocimiento de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa como un fuego que consume el pecado, la maldad, que consume al pueblo que desobedece a Dios, pero que también es un fuego que purifica y que hace arder adentro del corazón para un cambio y una transformación de adentro hacia afuera. La palabra del Señor es poderosa porque también nos limpia de forma profunda
y total y definitiva de todo nuestro pecado, de toda nuestra transgresión. Cuando David dijo en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, ciertamente todos nosotros podemos decir lo mismo, pero podemos decir hoy, aunque en pecado me haya concebido mi madre y yo sea un pecador por herencia, yo ahora soy una nueva criatura en Cristo, porque he nacido de nuevo, porque si por un hombre entró el pecado a la humanidad, así lo dice Romanos, por un hombre también entró la redención, la salvación y la transformación, y ese es Jesucristo. Y todo lo que habló Jesucristo y lo que sigue hablando a nuestras vidas es para limpiarnos, cambiarnos y hacernos nuevas criaturas. Quiero terminar también con la última conclusión basada en Hebreos 1:3, que es un pasaje poderoso que dice: Él, refiriéndose a Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y oiga, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Note que dice aquí que el Señor sostiene todas las cosas. Sostiene todas las cosas. Y todas las cosas incluye todo, no solo lo que tenemos en esta pequeña tierra, en este pequeño y minúsculo planeta que se llama tierra. No, Jesús sostiene con la palabra de su poder todas las cosas del universo, que tiene trillones y trillones de estrellas, que tiene miles de millones de galaxias y de planetas y de estrellas, de soles. Todo eso, toda esa inmensidad de la creación de Dios está sostenida con la palabra de su poder. Y note cómo lo dice: la palabra de su poder. Otra vez, palabra y poder. Porque la palabra de Dios es poder de Dios. Y el poder de Dios es la palabra de Dios. El que hizo la purificación de todos nuestros pecados, que fue Jesús, ahora está sentado en la majestad de Dios. Vivamos entonces, hermanos, la palabra de su poder. Prediquemos la palabra de su poder. Pensemos en la palabra de su poder. Porque si esa palabra de su poder sostiene todas las cosas del universo, también te puede sostener a ti y a mí, y a tu familia y a mi familia. Y puede sostener nuestro trabajo, nuestro negocio. Y puede sostener nuestra congregación, nuestra iglesia. Y puede sostener a nuestro país y a nuestra nación y a nuestra sociedad. Y puede sostener a tus hijos y a tu generación. Porque Él sostiene con la palabra de su poder, que es suficiente y completamente la autoridad máxima para sostener todo lo que existe. Así es que no menospreciemos la palabra, porque la palabra de Dios es poder de Dios, porque Jesús sostiene con la palabra de su poder tu vida y mi vida. Quiera el Señor ayudarnos a comprender esto y que nuestro corazón arda cuando se abren las Escrituras y podamos reconocerlo y podamos saber que el que habla es Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme terminar con esta oración esta mañana. Padre, gracias por esta palabra poderosa, por esta palabra, Señor, tuya, que es fuego consumidor y fuego transformador, que es como martillo que construye y une piezas rotas, pero también como martillo que desborona y hace polvo lo que se opone a ti. Esta palabra bendita tuya, que es como agua, Señor, que purifica, que limpia, que es la palabra suficiente para libertarnos del pecado y de la esclavitud al mismo. Señor, gracias por tu palabra, que no queremos minimizar, ni queremos, Señor, despreciar, ni queremos tenerla por menos, sino obedecerla, pensarla, practicarla, predicarla, enseñarla. Señor, tu palabra es verdad y es poderosa. Por eso hoy predicamos tu palabra, que es poder de Dios. Señor, si hay alguien que está escuchando y que ha sido tocado por el poder de tu Espíritu Santo y por la palabra tuya que es poderosa, Señor, que esta persona pueda confesarte como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amigo, si tú estás ahí y me estás viendo, en el nombre de Jesús yo te animo a que tú confieses con tu boca a Jesucristo
como el Señor Salvador de tu vida, como el Hijo del Dios viviente, y que le invites a Él y le pidas a Él con todo tu corazón que envíe a su Espíritu Santo a vivir adentro de ti, para que tu corazón arda con estas palabras y puedas crecer y ser edificado por la palabra de su poder. Te invito a que lo hagas ahí en la casa donde estás. Tal vez estás visitando hoy a alguien, tal vez es la primera vez que ves un mensaje de este tipo, o quizás has estado en la iglesia por mucho tiempo, pero te has dado cuenta que nunca había ardido la palabra del Señor en tu corazón, y hoy reconoces que necesitas que arda. Entrégale tu vida a Cristo, reconócelo, que Él se manifieste a ti, y que entonces puedas decir: ¿acaso no ardía mi corazón cuando Jesús hablaba? Gracias al Señor. Yo quiero despedir este tiempo y esta reunión virtual de esta mañana con una palabra de bendición, una palabra que está en el libro de Judas, en sus últimos versículos, que dice así, y esa es la bendición para ti esta mañana: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. El Señor te siga bendiciendo, y recuerda, no temas, Dios está con nosotros.